Les habla Paola Bárcenas de Mega International. Feliz año nuevo. Aprovechamos este espacio para desearles el mayor de los éxitos en los proyectos que tienen actualmente. Para este 2020 deseamos que se realicen con éxito y por supuesto deseamos ser un apoyo importante para el éxito de sus proyectos con Hopex también. Estamos listos para comenzar. Antes de presentar a nuestro speaker del día de hoy, me gustaría comentarles que esta sesión la estamos grabando. Vamos a enviarles el video de esta presentación en los próximos días. También comentarles que al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas, así que siéntanse con toda libertad de comentarnos en el panel de preguntas. Cualquier consulta que tengan, si de pronto surge alguna consulta durante la presentación, también pueden hacerlo y nosotros vamos a ir rescatando todas esas preguntas para comentarlas al final de la sesión. Y bueno, vamos a iniciar. Como saben, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo aprovechar las funcionalidades de Hopex para establecer un buen gobierno operativo. Nuestro speaker del día de hoy es Carlos Moctezuma, Customer Success Manager. Bienvenido, Carlos. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, han tenido contacto con Carlos. Y bueno, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal, Pau? Muchísimas gracias por la introducción y bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse y por estar en esta sesión. Pues listo, vamos a empezar. Vamos a hablar de cómo establecer el gobierno, porque es una de las dudas más recurrentes que tenemos, porque luego empezamos a tener ya nuestras definiciones, nuestros atributos, nuestros objetos, diagramas, viewpoints, etcétera. Y luego nos llenamos de objetos y decimos, oye, ¿y cuáles son los que están aprobados? ¿Cuáles son los que debería de publicar? Entonces, vamos a ver técnicas técnicas funcionales de cómo ustedes pueden definir este gobierno, cómo lo pueden identificar y posteriormente cómo OPEX les ayuda a mantener este gobierno. ¿Listo? Para poder empezar, primero vamos a hablar de qué es el gobierno. Como nosotros sabemos, el gobierno nos ayuda a dirigir, nos ayuda a gobernar, a tener el control y ser los que vamos a poner las directrices. ¿Por qué? Porque ustedes no me dejarán mentir que siempre nos puede o nos va a llegar a pasar. Decimos, ok, yo ya tengo mi ejercicio de procesos, ¿cómo me debo de asociar contra aplicaciones? ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Entonces, para eso es el gobierno. Nosotros vamos a definir políticas generales, políticas de desarrollo, políticas que prácticamente deberían de ser incluso institucionales, porque también debemos de atacar a la capa de la cultura, porque muchas veces por nosotros, por más espléndido que tengamos nuestro gobierno, con todo cerrado, si el usuario no le damos una buena referencia cultural, pues va a seguir saliéndose del sistema y de las buenas prácticas. También esto les recomiendo mucho, que ataquemos también esta capa. ¿Y cómo? Pues definiendo esto. Vamos a hacernos agentes, vamos a poder construir nuestro gobierno para poder darle dirección y políticas a estas reglas del juego. A este componente, a esta aplicación que se llama OPEX, hay que poderla dirigir y también empezar a identificar a nuestros stakeholders, cuál es la información que ellos necesitan y yo como arquitecto, qué es lo indispensable para poder ingresar en la herramienta para que me dé los valores esperados. ¿Listo? Esta es la parte de gobierno. Quisiera cambiar un poquito el panorama porque yo sé que aquí en Latinoamérica luego cuando hablamos de gobierno como que nos duele un poco. Entonces quise cambiar un poco la analogía con algo más nuestro, con la música. Acá nosotros sabemos que tenemos roles en las organizaciones, tenemos los arquitectos de negocio, tenemos a los gestores de control, tenemos a la gente de estrategia, tenemos muchísimas áreas en nuestra organización. Pero pensemos en una orquesta. Ellos son buenos en sus instrumentos y podrían hacer solos envidiables en cualquier solo. Pero, ¿qué es lo que sucede si los empezamos a integrar? Por ejemplo, veamos el lado izquierdo. El arquitecto de tecnología, él es experto tocando dos notas, las aplicaciones y la infraestructura.
Nosotros sabemos de que él lo domina, que él lo conoce, él sabe cuál es, hacia dónde va el rumbo, pero ¿qué es lo que pasa si le empezamos a meter un poco de piano? Seguramente el sonido va a ser mucho mejor, porque el arquitecto de negocio él es experto en otras notas, en la cadena de valor y en la experiencia del cliente. Posteriormente podemos agregar otro rol como el gestor de controles. Él es un experto violinista y él sabe de controles y de las pruebas del control. Y así con cada uno de nuestros roles podemos ser expertos en cada una de las notas y hay que identificarlas porque muchas veces decimos, sí, ok, yo soy el de la guitarra y yo conozco dos notas que son los objetivos y las capacidades de negocio, pero si no están alineados a lo que la orquesta va a tocar, si no va a ser la misma sinfonía, pues va a estar desalineada y se va a escuchar mal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a esta orquesta vamos a ponerle un maestro de ceremonias, un líder que nos ayude a estar gestionando, que nos ponga las pautas, que nos diga cuál es la nota que vamos a tocar, cuáles son los tiempos precisos donde debemos de estar en cada una de estas notas. Él también nos va a ayudar y seguramente los arquitectos que ahorita vi que ya están conectados, seguramente sonrieron y dijeron, ese es el arquitecto empresarial. Y es cierto. También, aunque también hay gente conectada que es de GRC, también aplica este rol. También nosotros podemos tener un arquitecto empresarial para la capa de GRC para que también nos ayude a ver todo el valor de nuestros riesgos, nuestros controles y nuestra auditoría interna, porque también puede ser que estemos a destiempo y él es el que nos va a ayudar a tener toda esta coordinación para tocar las mejores melodías. Seguramente ahí en Colombia estarán pensando en vallenatos, acá en música de banda, etcétera. Este rol también nos va a decir, ok, ya sé hacia cuáles son las notas, cuáles son expertos, dónde están los vientos, dónde están las cuerdas. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer como orquesta? Que son definir los objetivos. Y este es otro de los problemas que tenemos en nuestros ejercicios de arquitectura empresarial y GRC. Luego no tenemos definido hacia dónde vamos. Debería de ser el paso número uno. Vamos a alcanzar una excelencia operativa, vamos a hacer transformación digital, vamos a hacer cumplimiento hacia nuestros riesgos y controles con una visión de 360, vamos a buscar certificarnos en ISO 9001, vamos a hacer un reclutamiento basado en procesos, vamos a hacer reducción de costos, vamos a atacar el riesgo reputacional que nos pegó durísimo, pensemos, el año pasado y necesitamos poderlo atacar y dar soluciones a nuestro negocio. Esto es lo que nosotros debemos de hacer y este arquitecto empresarial, este maestro de ceremonia, nos va a ayudar a ir dando los controles, las pausas y todos los tiempos. Para debemos de definirlo. A este arquitecto empresarial, nosotros sabemos que hay muchas organizaciones que lo llaman diferente, pero en esencia es lo mismo. Nosotros proponemos llamarlo OPEX Champion. ¿Qué es este OPEX Champion? Este campeón va a ser el líder que nos va a ayudar a impulsar todos los temas. Él debe de ser suficientemente capaz de conocer todas las capas, conocer las funcionalidades de OPEX tanto funcionales como técnicas. ¿Por qué? Porque él debe saber cómo funciona la herramienta, debe de conocer los objetivos, hacia dónde vamos y también técnicamente. Porque si no lo tenemos, pues él puede decir, sí, yo entonces quiero un unicornio y seguramente no tenemos la capacidad para hacer ese unicornio. Entonces necesitamos a él empoderar o darle toda la visión y hacerlo muy fuerte. Él debe tener una visión global de todos los módulos, debe de conocer, por supuesto, de arquitectura empresarial y de GRC. Él debe ser un experto maestro en las dos disciplinas de arquitectura y de GRC. Debe de confiar en el proyecto. Nosotros sabemos que un líder justamente es líder por esto, porque debemos de tener confianza y él debe de proteger y darnos la directriz a nuestro proyecto. Asimismo, debe de ser el líder. Debe de tomar decisiones. Muchas veces entre áreas nos sucede que no, es que yo soy el ejemplo que ponía anteriormente. Yo soy el de procesos y como soy el de procesos, yo no debo de ver aplicaciones. Tú aplicaciones debes de conectarlo. Y el de aplicaciones, oye, pues yo sé de aplicaciones, yo no sé de negocio. Entonces, ahí el rol de arquitecto empresarial se vuelve interesante porque él los debe de alinear así en, ok, pues la buena práctica debería de ser que tú procesos conectes la aplicación porque tu usuario final es el que sabe dónde está, en qué herramienta está utilizando, pero
Tú, arquitecto de aplicaciones, nos debes de agregar esas aplicaciones y módulos, incluso servicios y funcionalidades, para darle oportunidad al negocio que él lo pueda ver, que él pueda ver la trazabilidad de lo que ya existe. Entonces, él va poniendo todas estas reglas para poder gobernar nuestro ambiente o nuestro repositorio. ¿Listo? Siguiente. Se propone también crear un comité de campeones. ¿Cómo es este comité de campeones? Uno es el líder. El líder, el campeón, es el que nos va a ayudar, como decíamos, a dar todas las directrices, pero muchas veces él no va a poder solo. Si tenemos muchas áreas que seguramente en sus organizaciones sucede, pues cada uno va a ser experto en cada disciplina, pero necesitamos ver cómo vamos sumando, cómo vamos agregando, como el ejemplo de la orquesta. Cada uno es experto en su instrumento y él debe de habilitar lo que él domina. Y el arquitecto empresarial, él va a dirigir y va a poner esto en blanco y negro. Muchas veces no se tienen esos comités entre áreas y empieza el caos. Empezamos a perder el control de nuestro gobierno porque luego se nos va más una área. Normalmente me ha tocado ver en los proyectos que el área de procesos es el que empieza y el que arranca y luego, pues, luego sigue el de TI, pues el de TI luego empieza un poquito frío, el de riesgos apenas va empezando. Entonces, si nosotros ya tenemos madura una capa, él debería de ser lo suficientemente hábil para proporcionar cómo deberíamos de alinearnos, cuál debería de ser el siguiente paso. Obviamente no le vamos a decir al de procesos, oye, detente hasta que los demás te alcancen. No, cada uno puede empezar en paralelo y posteriormente hacer una relación y ver cómo nos conectamos. Esto es un ejercicio típico y muchas veces esta falta de definición de gobierno, de comités, nos hace que abandonemos el proyecto o que no le veamos valor a nuestro ejercicio de arquitectura o de GRC, porque este es uno de los dolores. Una vez un arquitecto dijo, hay dos cánceres en estos ejercicios, uno la falta de definición de objetivos y la otra la definición de gobierno. Y justamente estamos en el segundo cáncer del que estamos hablando, que es esta definición de gobierno. ¿Y cuál es el tratamiento? Esto que estamos platicando. Las definiciones, los artefactos que vamos a hacer, cómo lo vamos a integrar y cómo vamos a ir avanzando. ¿Cuáles son los atributos mínimos que tú, arquitecto de negocio, necesitas para poder empezar con tu ejercicio? ¿O cuál es lo que yo podría hacer para ayudarte a mejorar tu capa? Que muchas veces nos vemos un poquito limitados en esta visión y no tenemos la visión holística de saber de lo que yo estoy haciendo le afecta absolutamente a todos. Listo. El siguiente paso para poder definir un gobierno, necesitamos tener un marco de referencia. Si nosotros no tenemos un marco, llámese TOGAF, llámese ITIL, llámese GRC, IRM, pues vamos a estar perdidos. El paso número 1 es definir el marco de referencia. Yo les propongo que se nos hace muy interesante, donde empezamos con la capa tecnológica, identificar cuáles son nuestras redes, nuestros servidores, nuestras workstations, nuestros centros de trabajo, nuestros sites, todos los componentes tecnológicos para posteriormente, ¿qué nos va a habilitar esta tecnología? Después de identificarla, nos va a habilitar las aplicaciones. Con esto yo ya voy a saber cuál es mi portafolio de aplicaciones o de soluciones. Yo ya voy a saber cuáles son mis sistemas, cuáles son las funcionalidades que tengo en mis aplicaciones. Al menos saber cuáles son las aplicaciones que hoy en día tengo desarrolladas en casa, cuáles son las aplicaciones que tengo de caja, tercerizadas. Debo de darle visión a toda esta capa de aplicaciones para posteriormente habilitar información. En esta capa de información, creo que lo he repetido en otros webinars, esta es una de las capas más importantes porque nuestros jefes o los altos mandos, ellos no piden procesos, ellos no piden aplicaciones, ellos no piden tecnología, ellos lo que piden es información. Oye, yo necesito saber cuál es mi balanceo del año pasado, cuáles son los márgenes, cuáles son mis productos que yo ofrezco. Y esa información nos las da o nos las debe de proporcionar siempre una aplicación. Y esta aplicación debe ser soportada por una tecnología. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo la capa de que propone TOGAF, para últimamente pasar hacia la última, que es el negocio. La información va a habilitar las decisiones.
En la capa de negocio debemos de definir nuestros objetivos, nuestras capacidades de negocio, nuestros procesos, nuestra organización, prácticamente a qué es lo que nos dedicamos. Nuestra información nos va a habilitar esto, las aplicaciones nos va a habilitar los procesos porque los va a soportar. Este es TOGAF, no estamos hablando de algo nuevo, simplemente que este es un marco teórico que a mí me tocó implementar cuando era cliente. Yo pensé justamente en esto de vamos a adoptar una práctica para nuestro gobierno, porque si no, creo que nos vamos a perder y si no tengo yo esta referencia, pues no voy a saber a futuro qué más poder hacer. Posteriormente dijimos, ok, ya tengo estas 4 capas, ¿qué es lo que le tengo que agregar? Seguridad. Ese es un punto que luego no vemos, que permítanme decirlo que también es muy importante. De hecho, todos estos que estamos viendo en este slide son muy importantes. Pero en la capa de seguridad, quisiera hacer a lo mejor un ejercicio. Nosotros ahorita pensemos en la seguridad. En el ejercicio que hoy en día tenemos un componente de seguridad que me está ayudando a vigilar que mi información que estoy publicando es la correcta, que yo no le estoy, que tengo las herramientas suficientes para proteger mi información. Sé si la intranet, que es lo que normalmente publicamos en las organizaciones, sé que las personas que la están consumiendo le están haciendo buen uso a esta información. Esta es la capa de seguridad. Nosotros debemos de identificarla para posteriormente saltar hacia nuestros riesgos y controles. Si ya identificamos una vulnerabilidad a lo mejor de seguridad, pues ese es el riesgo. ¿Cómo lo voy a controlar? Y esto va aplicado hacia todas las capas, hacia la capa de negocio, a la capa de información, a la aplicativa y tecnológica, para posteriormente pasar a la de auditoría y cumplimiento. Tengo que hacer una auditoría de todo lo que estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy cumpliendo con el requerimiento? ¿Estoy apuntando correctamente? Necesitamos observarlo. Y por último, pasar a la experiencia positiva. Tenemos herramientas como experiencia del cliente, donde sabemos que ahora el cliente es el rey y en él debemos de estar pensando siempre en darle la mejor información, en darle el mejor trato. Y para esto necesitamos identificar que nuestro cliente visualice de manera correcta su información. Vuelvo para hacer match con el ejercicio de la intranet. Pues si nosotros colocamos una intranet que a lo mejor no tiene la información o la información que nosotros creemos importante publicar, pero si el cliente pues no le está viendo valor porque no tiene la información que él realmente necesita, pues no va a ser una excelente experiencia. Entonces ahí volvemos a definir nuestro gobierno para ver qué publicar. Y del lado izquierdo tenemos todos los agentes de cambio, porque pues esto suena muy padre, así de, oh, está bien, Carlos, voy a hacer mis redes, voy a hacer mi portafolio, voy a hacer mis conceptos, mis entidades, mis procesos, voy a definir 4 niveles, 5 niveles, pero pues esto es muy cambiante. Luego necesito un ejercicio muy de alto nivel, meterle mucha fuerza, casi un ejército para mantener esto vivo y justamente esto es lo que debemos de definir antes de empezar el ejercicio. Estos agentes de cambio pueden ser a través de nuestro negocio. Nuestro negocio puede cambiar, puede habilitar una nueva capacidad de negocio y nosotros debemos de estar aptos en las 4 capas para dar el mejor rumbo a nuestra organización. Pueden cambiar nuestros costos, puede ser más complejo. Nuestro ciclo de vida puede ser diferente. También debemos de colocar nuestro ciclo de vida en el proyecto. ¿Cuánto voy a invertir para poder hacer mi ejercicio de arquitectura empresarial o GRC? Porque muchas veces esto también no lo definimos y lo dejamos ahí suelto y empezamos a hacer cajas, hasta que ya las cajas nos ganan. Entonces tenemos que identificar nuestro ciclo de vida para poderlo potencializar. Y todos los agentes externos, si la competencia tiene una nueva capacidad, si nuestra competencia está haciendo lo mismo que nosotros o más eficiente porque tiene una mejor experiencia que los clientes que con mi organización, pues necesitamos cambiar, necesitamos ser lo suficientemente ágiles para darle velocidad hacia las nuevas tendencias de nuestro negocio. Este es el marco de referencia que nosotros proponemos. Es realmente de muchas buenas prácticas, lo metimos en una licuadora y este es el resultado. Es un muy buen marco teórico, lo podremos estudiar más a detalle. Después, vamos a definir nuestra estrategia de información. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir niveles. Me voy a ir con la capa de procesos porque creo que es la más visual, donde todos casi ya lo tenemos súper identificado, al menos mentalmente. Primero debemos de definir
¿Cuáles son nuestros niveles de procesos? Ok, vamos a definir 4 niveles. Van a ser el macroproceso, el proceso, subproceso y las actividades. A lo mejor alguien puede decir, oye, también puede ser un hito, puede ser una subtarea, puede ser válido. La verdad, nosotros como Omega le recomendamos también no hacerlo tan detallado, salvo que su organización lo necesite. Sin embargo, posteriormente darle actualización a todo esto es muy complicado. Las buenas prácticas mundiales y donde hemos estado implementando y hablando con nuestros compañeros de Gartner, del Open Group, últimamente hemos visto que con 3 niveles es suficiente. Un cuarto podría ser ya un manejo complicado de toda esta información. Sin embargo, pues la herramienta lo permite y nosotros lo podemos ir haciendo, pero primero hay que definirlo. Y justamente de esto hablo, definir los niveles, posteriormente los alcances. Ok, ya tengo mis 4 niveles. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más puedo hacer con estos niveles? ¿Les puedo conectar riesgos? ¿Les puedo conectar aplicaciones? ¿Puedo yo crear aplicaciones? No, tú deberías de consumirlas. Hay que acotar justamente los alcances. Esto va a pasar lo mismo con todos los módulos. Pensemos ahora en aplicaciones, en ITA o en portafolio de aplicaciones. ¿Cuál sería mi nivel? Ah, pues el nivel más alto sería mi aplicación, el siguiente mi módulo, posteriormente mi servicio y por último mi funcionalidad. Debemos de hacer el mismo ejercicio por cada uno de nuestros objetos de interés. Y después de que hacemos esto, hay que ayudar, hay que definir estos 3 valores. Primero, el método de actualización, el ABC, altas, bajas y cambios. ¿Cómo lo voy a hacer? Posteriormente, definir un manual de convenciones o a lo que nosotros nos gusta llamar la guía de modelado. Y posteriormente, definir reglas de negocio, configuraciones en OPEX. Después de que nosotros ya definimos hacia dónde, pues OPEX nos debe de ayudar para mantener este gobierno. Vámonos una por una. Método de actualización. Para el método de actualización, proponemos hacer casos de uso, saber cómo estamos utilizando OPEX. Pregunta nuevamente mental a todos los que estamos aquí. ¿Ustedes conocen cómo utilizan OPEX, cada uno de los módulos y cómo se integra contra toda la suite? A lo mejor la mayoría me dice que sí, pero hay que plasmarlo. ¿Cómo podemos componer algo que no vemos? Y para eso creamos este diagrama. Voy a empezar en la parte superior derecha. Primero tenemos que decir cuáles son los inventarios que yo voy a documentar. Voy a documentar procesos y estos procesos se componen en 3 niveles. ¿Y qué objetos de OPEX voy a utilizar? Ah, pues en mi nivel más alto, que es el macroprocesos, voy a utilizar los business process. En el segundo nivel, que son los procesos, igual, voy a utilizar business process. Estos dos son los azules, para dar un poco de contexto también contra la herramienta. Y el tercero son los subprocesos, que son las cajas rojas. Perdón, que son los organizational process, los subprocesos. Esto para poder identificar, porque si nosotros no podemos ver esto, puede que tengamos un arquitecto que esté documentando hasta 5 niveles. Tenemos que alinearlos a nuestro gobierno, que serían estos 3 niveles en los procesos. Posteriormente, nuestras unidades organizacionales también podemos hacer niveles, vicepresidencia, direcciones, gerentes, jefaturas, coordinadores, analistas, etcétera. Y también utilizamos en este ejercicio los objetos de BPMN, los gateway, los eventos, etcétera. Políticas. En estas políticas nosotros documentamos pues cuáles son todas estas políticas o reglas de negocio. Ahora, ¿cómo vemos todo esto? Ah, pues a través de diagramas. Estos viewpoints, ¿cuáles utilizamos al menos para el módulo de BPA? Ah, pues utilizamos estos 3, que es el de Business Process, los 2 de Business Process y el de organizacional, el de proceso organizacional. Entonces, con esto nosotros ya sabemos que al menos son 2 diagramas que utilizamos para colocar 3 componentes. Ahora, ¿dónde documentamos esto? Ah, pues tenemos un repositorio que se llama modelado, donde utilizamos una herramienta, una funcionalidad de OPEX que se llama comparar y alinear. Dicho en una palabra un poquito más técnica, es con la licencia de estudio y se utiliza a través de los perímetros, donde yo defino qué es lo que debo de pasar de un repositorio hacia otro para pasar a nuestro ambiente de publicación.
Yo sé que a lo mejor ahorita me van a preguntar, oye Carlos, ¿cuál es la mejor práctica para administrar tus repositorios? Nosotros siempre proponemos desarrollo, QA y publicación. Recomendamos esto, pero dependiendo también de la organización y de los alcances que ustedes tengan, podemos darle otro enfoque. Últimamente tenemos clientes donde nos dicen, oye, es que estos pasos entre repositorios se me está complicando. ¿Puedo trabajar en un solo repositorio? Por supuesto, puedes tener todo en un solo repositorio, solo te recomendamos que utilices flujos de trabajo, que utilices al menos algún indicador para que nos ayude a publicar en el portal lo que ya está validado, porque si no lo trabajamos, pues vamos a tener incluso algunos artefactos que pues no pueden estar validados y que podemos tener o que creamos para probar y se quedaron ahí almacenados. Entonces, sí se puede, pero te recomendaría siempre colocar algo que nos ayude a identificar cuál es lo que apenas se está probando y cuál es lo ya autorizado. Que justamente de esto platicamos en el siguiente punto, que son los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo los ejecutamos a nivel 2 y 3. ¿2 y 3 de quiénes? De los procesos, que son esos, a nivel de proceso y de subproceso. ¿Y quién ejecuta estos workflows? Pues estos dos roles. Únicamente ingreso con estos dos roles para realizar mi ejercicio de arquitectura de negocio. También esto deberíamos de colocarlo, poner en nuestros diagramas con qué rol estoy entrando, porque muchas veces decimos, ok, yo voy a tener el rol o el perfil de arquitecto empresarial y como soy el superusuario, pues puedo hacer prácticamente todo. Eso es un grave error, porque al darle todo el poder a todos nuestros usuarios, pues le damos también poder a que ellos puedan cambiar, modificar, eliminar absolutamente lo que ellos quieran y esto pues no nos ayuda a nuestro gobierno. Siguiente punto, el valor al negocio. ¿Cuál es el valor de negocio que me da tener el módulo de BPA? ¿O qué es lo que yo quiero alcanzar con el módulo de BPA? Hola Carlos, disculpa, no vemos tu presentación. Listo, ahora ya la vemos. Gracias. Ok. Listo. Repito, primero debemos de identificar qué valor de negocio, hacia dónde queremos alcanzar con el módulo de BPA. Porque recordemos, BPA es el módulo, es una herramienta, pero yo debo de pensar a cuáles mis preguntas o qué me va a contestar tener este módulo de BPA y un ejercicio de arquitectura de negocio. Primero, para este ejemplo, pues necesitamos tener un repositorio centralizado y posteriormente romper ese famosísimo puente entre TI y los procesos, porque siempre pasa donde nosotros tenemos identificados nuestros procesos, pero no sabemos la tecnología que me ayuda. Entonces, al menos en este ejercicio necesitamos darle valor a través de estos dos puntos. El siguiente, conexión contra los demás módulos. Esta es la pregunta que les hacía. Nosotros sabemos contra qué módulos nos estamos sumando, a qué le estamos agregando. Por ejemplo, contra otro módulo que se llama ERM, pues nosotros nos asociamos contra ERM o IRM con el nivel 2 y nivel 4. ¿Contra qué objeto nos asociamos? Contra riesgos. Contra ITA, nosotros nos asociamos a nivel 2 y a nivel 3. Recordemos, nivel 2 es proceso, nivel 3 subproceso. Nos asociamos únicamente contra aplicaciones. Contra auditoría interna, internal audit, igual, contra el nivel 2 y 3, contra el objeto que se llama auditoría. A lo mejor uno me pregunta, oye Carlos, pero ¿por qué nada más 2 y 3? Porque el macroproceso pues prácticamente pues pertenece a todos. Nosotros si lo conectamos pues no nos va a agregar mucho valor. Más adelante les voy a platicar de este nivel de asociamiento. Contra Archimate. Archimate tiene su propio lenguaje. Entonces lo vamos a conectar contra el nivel 3, pero Archimate lo llama componente aplicativo. Por eso lo puse también en otro color. Les voy a mostrar un slide donde tenemos algunos módulos donde le cambia los nombres a los objetos para cumplir con cierta normativa, pero prácticamente son los mismos y lo podemos reutilizar. Eso es algo que siempre debemos de hacer, reutilizar los objetos que nosotros tenemos para garantizar nuestro gobierno. También más adelante les voy a platicar de por eso está en otro color, pero seguramente se preguntarán, oye, ¿por qué estos dos están del mismo color? ¿Por qué? Porque ITA y en ITPM se puede conectar aplicaciones, se puede dar de alta las aplicaciones.
Entonces, aquí está nuestro primer desafío. ¿Quién va a ser el que va a gobernar las aplicaciones para que el módulo de ITA, perdón, el módulo de BPA lo pueda utilizar? Pues miren, vamos a definir que va a ser desde ITA, porque en ITA desarrolla todos los diagramas. Oye, no, espérate, pero el que tiene el gobierno de mi portafolio de aplicaciones, dependiendo de nuestras líneas de negocio, es ITPM, debería de ser ITPM. Esas pláticas con nuestro comité debemos de platicar y definir cuáles, porque si no, después puedo llegar a crear dos aplicaciones que puedan ser lo mismo. Podemos documentar una aplicación que se llame Mega, que a lo mejor eso lo da de alta la gente de ITA, porque ITA piensa que la herramienta se llama Mega, y en ITPM, que tiene un poquito más a lo mejor del control del portafolio, él lo llama OPEX. Entonces ahí vamos a tener dos aplicaciones que son exactamente la misma. Entonces tenemos que gobernar este tipo de situaciones. Posteriormente, debemos de saber cómo estamos explotando esta información. Ya que todo lo tenemos en nuestro ambiente, en nuestros repositorios, cómo le estamos transmitiendo toda esta información, toda esta sabiduría a nuestros clientes a través de reportes. ¿Qué reportes utilizan en el módulo de BPA para darle valor a toda la organización? Fácil. Utilizamos la intranet. Utilizamos el portal que se ejecuta directamente desde el repositorio de publicación. No lo ejecuto desde modelado porque pues ahí seguramente pues todavía van a tener ahí algunos objetos de desarrollo, de prueba, que no son necesarios publicar, pero en el de publicación, todo lo que llega a publicación se debe de publicar. Esa es una de las reglas que podríamos nosotros agregar a nuestra organización para garantizar el gobierno. Posteriormente, plantillas de Word. Sacamos nuestras plantillas de Word, nuestro manual de procedimientos. Otra política. Si la información es exportada de OPEX, si tiene algún punto de mejora o área de oportunidad, todo se debe de fabricar, los cambios desde OPEX, porque muchas veces exportamos estas plantillas y los cambios los hacemos desde el Word y no lo hacemos en OPEX. Y por hacerlo en Word pensamos que ya va a estar. Entonces, eso es falso. Nosotros debemos de también agregar una política para alinear nuestras expectativas y siempre todos los cambios deberían de ser siempre sobre la herramienta. Otro de los reportes que utilizamos es la matriz RACI. ¿Ok? Al menos con esto ya tenemos el universo de todo lo que nosotros utilizamos. Con esto les propongo hacer un caso de uso para cada uno de los módulos que ustedes tienen y uno integral. ¿Cómo se van a comunicar absolutamente todos? El siguiente, manual de convenciones y guía de modelado. Acá les recomendamos tener un manual donde les debemos de decir siempre valida la existencia del artefacto antes de crearlo. Esta es fundamental porque muchas veces nos ponemos a crear objetos nuevos y pues no sabemos si ya están. OPEX nos ayuda y nos dice, oye, ¿trataste de decir esto? ¿Quieres conectarlo? O si ya está creado, nos pone el mismo nombre, guión 1 o guión 2, dependiendo de los objetos que hayan creado. Esta es una gran ayuda. Todos estos que ustedes vean, debemos de identificarlos y hacer un merge para que no se pierda la información. Son todas las guías de modelado que nosotros vamos a hacer. La cuadrícula siempre debe de ser de 4. Los diagramas se leen de izquierda a derecha. Todas las líneas, no puede haber ninguna línea que se cruce. No puede haber un link que esté encima de otro. Debemos de tener una ortografía correcta. Debemos de utilizar para los procesos gerundios. Debemos de utilizar verbos. Debemos de usar infinitivos. Debemos de colocar el nombre de las aplicaciones tal cual se llaman, no como les dicen. Debemos de colocar el nombre, debemos de utilizar APQC para los procesos. Necesitamos hacer SOX, necesitamos todas las reglas que nosotros podemos tener, necesitamos documentarlas y dejarlas por escrito para que todos los artefactos sepan las reglas del juego. Por si después sabemos que las organizaciones son muy cambiantes, si posteriormente un arquitecto deja la organización, con este modelo él sepa cuáles son sus alcances y hacia dónde tiene que apuntar. Posteriormente, definir las reglas de negocio o configuraciones de OPEX. Nosotros debemos de definir nuestras reglas. Debemos de decir, ok, ya sé hacia dónde es, ya sé que los diagramas se leen de izquierda a derecha, ya sé que no se pueden más de 4x4 en las cuadrículas, ya sé todo eso. OPEX, ¿cómo me ayudas?
Ah, pues te voy a ayudar con una matriz CRUD. Oye, ¿qué es esto? Siempre pasa en todos los proyectos donde nos dicen, oye, pero es que luego tengo arquitectos que pues empiezan a eliminar cosas y esto es muy preocupante para mí. Entonces, aquí deberíamos de analizar su rol. Podemos, les explico, CRUD es crear, actualizar, leer, actualizar y eliminar. Nosotros debemos de saber cuáles son nuestros roles y qué letra le vamos a dar. Si él únicamente puede crear, si él únicamente puede eliminar, si él únicamente puede actualizar. A esto nos ayuda la herramienta, nos ayuda OPEX. Definir los flujos de trabajo. ¿Cómo voy a saber que mis objetos están autorizados? Acabo de crear un riesgo, pero no sé si esté bien. Pues debemos de ejecutar un flujo de trabajo, como tenemos aquí en la imagen. Si queremos trabajar por repositorios, debemos de alinear nuestros repositorios a través de los perímetros. O si vamos a trabajar también por ambiente, debemos también de definir esto y OPEX nos da muchas opciones para llegar al mismo resultado, pero nosotros debemos de definirlo. Y esto es cómo nos ayuda OPEX para poder configurar. Yo les decía al inicio de la sesión que debemos de trabajar también un poco en la cultura, porque por más que nosotros le quitemos la D de eliminar, ellos van a buscar alguna forma de hacerlo. Entonces, ataquemos hacia nuestra cultura organizacional. Ahora, proponemos también para definir nuestro gobierno. ¿Qué es esto? Recordarán que les platicaba que en Archimate estaba de un color diferente. Podemos tener módulos que tengan los mismos objetos, pero se llamen de diferente forma, como por ejemplo, la unidad organizacional se llama para modelar los procesos de negocio, pero en el idioma de Archimate se llama un Business Actor. Pasa lo mismo con UML. Entonces, debemos de romper esta brecha de saber cuáles son los objetos y cómo se llaman absolutamente todos. Oye, Carlos, ¿cuáles son todos los objetos que yo tengo con mi módulo de BPA, de ITA, de riesgos, de auditoría? Ah, pues tienes estos. Ahora, ¿cómo hay algún sinónimo que tenga contra algún otro módulo? Sí. ¿Cómo me puedo conectar con ellos? Ah, pues ok, definimos anteriormente que el responsable de crear las aplicaciones iba a ser ITA. Y él ya hizo aquí su diagrama de ITA. Pero la gente que utilice otra notación que en este ejercicio proponemos Archimate, él debe de saber que se llama componente aplicativo, un application component, para que él pueda hacer sus propios diagramas. Debemos de dejar esto por escrito también en nuestra guía de modelado. Cuáles son los objetos y cómo se llaman dependiendo de los universos. Esta tabla de equivalencia nos proporciona esto. Nosotros no debemos de decir en medio cuál es mi proyecto de arquitectura empresarial o de GRC y cuáles son las áreas o los lenguajes que yo voy a utilizar para mi arquitectura empresarial, para mi análisis de procesos, cuál es la metodología que yo tengo que utilizar o el lenguaje. Ah, pues BPMN. Para la arquitectura de información, ¿cuál es? Para el diseño de aplicaciones, ah, voy a utilizar UML. Entonces, recordemos que vamos a tener, dependiendo de la perspectiva, vamos a tener diferentes tipos de lenguaje. No es lo mismo que, nunca vamos a utilizar, por ejemplo, un BPMN para hacer Archimate. Son dos lenguajes completamente diferentes. Entonces, cada uno va a tener su propia anotación, su propio lenguaje, entonces al menos debemos de colocar en el universo de nuestro proyecto de arquitectura empresarial cuáles son los idiomas, cuáles son las metodologías que vamos a utilizar, si nos vamos a ir por ITIL, si nos vamos a ir por COVID, por SOX, debemos de colocar todas estas prácticas. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que pasa por no tener una buena definición? Voy a hablar nuevamente de procesos. En la capa izquierda o en la pirámide izquierda tenemos los procesos que definimos anteriormente y del lado derecho tenemos las unidades organizacionales. Ok, listo. Yo ya definí cuáles son los dos mundos. Ahora, ¿ustedes creen que sea bueno conectar los macroprocesos contra los analistas? Nuestras actividades contra directores, nuestros procesos contra jefes, nuestros subprocesos contra gerentes. De entrada, si un analista lleva a cabo macroprocesos, no debería de ser un analista. O si es un analista, yo creo que o sea, deberíamos de llenarlo de medallas, porque él es un campeón. Eso es una muy mala práctica. Yo sé que ustedes pueden hacer las conexiones, pero para eso hay que poderlo definir y OPEX también nos ayuda a hacer esas relaciones. Si ustedes tienen
este ejercicio en su organización, por favor, deténganse, porque el gobierno ya se lo saltaron. Hay que poder definir cómo van a ser la línea de conexiones. Nosotros no podemos tener a un director haciendo actividades, es irreal. O no las que sí pueden ser a lo mejor es un gerente tener un subproceso y un proceso un jefe. Podría ser dependiendo de la organización, aunque no deberían. Entonces esto está mal. Nosotros luego conectamos pues todo contra todo porque así entendí. Eso está mal, hay que definirlo. Por favor, insisto, si ustedes están haciendo, deténganse y planeen cuál es el esquema de asociaciones, como el que les propongo aquí. Por cada uno de los módulos o por las doctrinas, disciplinas, pensemos en auditoría interna. ¿Cuál es el objeto más alto de auditoría interna? Ah, pues el plan de auditoría. El siguiente, la auditoría y posteriormente la observación. Ok, listo. ¿Cuál es el siguiente módulo que yo tengo licenciado? Ah, tengo ITA, IT Architecture. ¿Cuál es el nivel más alto? Ah, la aplicación, el siguiente, el módulo, después el servicio. Y así con cada uno de ellos. Y deberíamos hacer una conexión lineal. ¿Por qué? Porque si yo también conecto un riesgo clave contra un subproceso, no creo poder llegar a tener un control eficiente. Entonces, lo que se propone eh, hacer asociaciones dependiendo del nivel donde estamos. Sé que es válido, sé que puede llegar a pasar, pero ojalá sean los menos posibles, porque si no después vamos a tener pues confusiones y no vamos a saber cómo estamos alineados. También podremos crear una donde a lo mejor sí podemos tener un subnivel y también poder tener una tabla como estas, pero al menos dejarla clara, porque ya cuando entramos a la herramienta, yo sé que pues seguramente si bien hay muchas opciones, las van a querer ustedes llenar todas. También eso es otro de los graves errores. Hay que definir cuál es lo que yo tengo que hacer. Y por último, esta es una imagen que realmente cuando la vi me dio mucha risa, pero creo que luego nos pasa. Por más que nosotros luego tengamos nuestro manual de convenciones, tengamos todas nuestras parametrizaciones, pues listo, podemos tener nuestro plan, pero no lo podemos llevar a la actualidad, a la realidad, que es nuestra información registrada, que es el lado derecho. Entonces, hagamos nuestros planos como lo tenemos en el lado izquierdo, pero no lo dejemos en un cajón, porque también este siempre se le debe de estar dando mantenimiento. Tenemos un cliente que es su Biblia, que prácticamente él dice, no, pues es que estos son mis planos, este es mi gobierno y no me lo debo de pasar. Claro, puede haber excepciones, pero esas las platicamos en los comités, las platicamos entre nosotros. No empiecen a hacer algo que no, porque si empezamos a hacer algo que no, como era en el slide anterior, donde empezamos a hacer conexiones a diestra y siniestra y nos empezamos a perder, pues nos va a pasar como esto. Vamos a tener una escalera donde no podemos bajar ni subir. Identifiquémoslo. Veamos cómo podemos hacer para podernos alinear. La figura del campeón es muy importante. Él no va a permitir que se realice esta escalera. Si desde el punto 1 ve que empezamos a construir una escalera sin posibilidad de que puedan subir nuestros usuarios, desde ahí él va a decir, no, esto no va. Este rol es muy importante, el rol de arquitecto empresarial. Esto deberíamos de nosotros pensarlo, analizarlo. Por supuesto, nosotros como Mega ayudamos a definir o ayudarlos a hacer estas definiciones de, de gobierno. Y pues listo. Esta es la presentación de gobierno. No me gustaría terminarla sin dejarles este mensaje donde nos dice, si no puedes explicarlo simplemente, o por hacerlo simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. Eso nos hace reflexionar en nuestros diagramas, en nuestros objetos. Debemos de ser simples. Muchas veces, como decía, tenemos muchos atributos o queremos agregarle siempre muchos. Veamos lo que tenemos. Primero, utilicemos lo que tiene la caja y posteriormente buscamos configurar. Oye, soy de la industria financiera y me interesa mucho tener un cajero automático. Analicémoslo.
si realmente es necesario tenerlo. Porque si nosotros no entendemos perfectamente qué es lo que queremos, pues vamos a empezar a querer hacer cosas y posteriormente otro de los errores que también pasa es que cuando se van las personas y nos dejan o ponen a una nueva, pues él dice, oye, pues está muy padre esto, pero ¿cómo se come? ¿Cómo se come este universo? Entonces hay que ser simples, hay que buscar hacerlo fácil, busquemos la cultura, porque si también no tenemos la cultura, pues esto puede llegar a ser un obstáculo. Hagámoslo muy simple y dinámico, donde también no nos cueste trabajo estarle metiendo actualizaciones y mantenimiento. Busquemos la trazabilidad adecuada. ¿Cuál es mi objetivo general para poder definir mi gobierno? Lo que yo necesito como organización, necesito identificar cuál es el componente más detallado que me pueda afectar a mi objetivo de negocio. Oye, pero ¿cuál es? Ah, pues un servidor, pensemos. Ese servidor, si falla, ¿a qué objeto de mi capa de estrategia le va a afectar? Esa trazabilidad nosotros la debemos de definir, por dónde pasamos. Esto es justamente el gobierno. Pues listísimo, pasamos a la sección de preguntas. Pau, no sé si ya habrá alguna duda. Gracias, Carlos. Vamos a esperar unos momentos. De momento no tenemos preguntas, pero les invitamos a que aprovechemos este espacio para hacer alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir. Si quieres, mientras nos van escribiendo los demás, yo tengo dos, porque desde que mandaron la convocatoria, Perfecto. nos dijeron, me escribieron, me dijeron, oye Carlos, me gustaría muchísimo que toques este tema en el webinar y ahorita que me conecté, vi que estás conectado, muchas gracias por conectarse. Un saludo a Costa Rica. Me Perfecto, decían, adelante. oye, ¿cómo puedo tener el método de control para eliminar? Porque él me decía, es que ya estoy cansado de que tengo muchos objetos y todos están asociados y siempre le dan a eliminar. Entonces le decía, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos opciones, recordemos, hay un botón que se llama desconectar y otro que se llama eliminar. Hay que ver qué es lo mejor para nuestros diagramas, porque si nosotros le damos clic derecho en eliminar, lo eliminamos completamente del repositorio, pero si nosotros lo desconectamos, va a seguir perteneciendo ese objeto dentro del ecosistema, dentro de nuestro repositorio. Entonces debemos de ver cuál es lo mejor. Yo lo que le recomiendo a esto es que busquemos cuál es la mejor forma, porque si nosotros podemos vernos lo suficientemente rudos para decirle, ¿sabes qué? No quiero que puedas eliminar absolutamente nada, pero pensemos que después si hay objetos que a lo mejor me equivoqué, por error los creé. Entonces, ¿cómo le deberíamos hacer ese mecanismo? A mí me gustó cómo lo hicieron en otra organización donde dijeron, señores, nadie va a poder eliminar. Nosotros sí somos rudos y no quiero que nadie elimine. Para eso está el botón de desconectar. Y si quieres eliminar, en las sesiones del comité de todos los viernes, ahí pensamos si ese objeto se debe de eliminar. Entonces, cada vez de que llegaban los viernes, pensábamos entre todos, así de, ok, se creó por error este componente que se llama OPEX B2R1 U16. Aquí nos equivocamos, ni siquiera existe esta versión, pero ¿qué creen? Cuando nosotros la creamos, ya tiene riesgos asociados, ya tiene controles asociados, ya tiene costos asociados. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ok, y ahí en esas hacían las definiciones. Ok, entonces, ¿ya está creada esa aplicación? Sí. Ah, pues vamos a hacerle un merge para no perder todos esos componentes. Listo, pasemos al siguiente. Entonces, estos comités nos ayudan mucho a tener este gobierno. Y la otra pregunta que nos escribían, esta me la hicieron un cliente colombiano, que me decía, ¿cuáles son las condiciones para que no me muestre en mi intranet lo que no está validado? Y también lo traté de decir en la sesión, pero me gustaría hablarte directamente y decirte que lo puedes hacer de muchas formas. Puedes tener un repositorio e irlo pasando, irlo validando desde el desarrollo hasta producción o publicación
con los flujos de trabajo o con el, perdón, con los flujos, no, con el perímetro. Con esto tú puedes hacer los saltos y únicamente publicas todo lo que está en este repositorio. O si tu tendencia, que de hecho es lo que te está sucediendo, que estás trabajando en un solo repositorio, agrégale un nuevo atributo que se llame validado. Y eso cómo le puedes dar vida a través de los flujos de trabajo. Con esos flujos de trabajo, cada vez de que si alguno se equivoca o que no está bien modelado, pues lo puedes rechazar. Entonces, como está rechazado, no se va a publicar en la intranet. Entonces, con esto garantizamos que nuestro gobierno esté limpio y únicamente se publique lo que ya está validado. Listo, Pau. Estas fueron las dos preguntas que me hicieron por correo. Muchísimas gracias, compañeros, por estas preguntas. Excelente, Carlos. Tengo, a ver, me parece que sí hay pregunta. Exacto, sí. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan si existen documentos donde nos podamos apoyar para definir de una mejor forma las políticas. Sí, hay marcos teóricos donde nos ayudan a definirlas. Cada uno de estos nos orienta, nos dice qué es lo que debemos de hacer, pero nosotros debemos de controlar esas políticas, es decir, hacia dónde vamos y limitarlos. Por OPEX, nosotros tenemos una convención de los objetos o de las reglas que siempre se deben de tener. Esas, incluso me gustaría algunas publicarlas sobre esta presentación. A lo mejor creo hay un slide para que también las tengan. Lo que hablábamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, no desconectar. Entonces, son estas reglas, pero hay que definirlas en conjunto, porque es muy diferente las reglas que nos da los lineamientos que nos da la normativa y otra la herramienta. Se deben de comunicar y se deben de hablar. Contestándote tajantemente, sí existen y solo el reto está en alinearlas. Gracias. A ver, tenemos más preguntas. Germán, confirmarte que sí, que este webinar lo estamos grabando y en los próximos días vamos a enviarles un correo con la presentación y el link de este video, ¿de acuerdo? También tenemos otro comentario de Irma Camacho. Ella nos comenta, tenemos previsto unir las aplicaciones a los procesos, pero en la slide nos indican que se une al macroproceso. Disculpa, tenemos previsto unir las aplicaciones a los procesos, pero en la slide nos indican que se unen al macroproceso. Ok. Este es como, que de hecho es este. Esta es una recomendación que se utilizó de otro cliente donde lo conecta, porque él dice, ok, pues mi macroproceso es la logística y la distribución. ¿Cuál es la aplicación que yo utilizo para esto? Ah, pues X. Ok, entonces nosotros ya sabemos que X utiliza ese macroproceso, pero a nivel de proceso sí me interesa saber cuál es el módulo que lo está utilizando. Ok, es el de logística y distribución, pero únicamente necesito saber cuál es el módulo para la logística. Si yo le coloco X, para mis reportes luego pues no me puede agregar mucho valor. Puedo decir, ok, sí es que pues la aplicación se llama X, pero ¿cuál es el componente? Porque X es una suite enorme, tiene más de 100 módulos. No me da visión pensemos en una afectación de algún hackeo, de alguna vulnerabilidad o de plano se cayó la herramienta, pues si únicamente le digo es X, pues es muy alto. Nosotros no podemos decir, ok, fue X, pues levantémosla. Cuando nosotros le digamos eso al ingeniero, va a decir, oye, pero X es enorme, ¿cuál de los 100 módulos es? Entonces, por eso se recomendamos que a nivel de proceso sea un módulo. Y los subprocesos, como ya son más detallados, ellos inclusive luego no ven módulos, ven los servicios que dan las aplicaciones, porque luego ellos nos dicen, es que yo no sé a qué aplicación me conecto, pero es esta liga
y utilizo este servicio que se llama generar reporte. Entonces, si nosotros, y eso también pasa en tecnología, cuando nos levantan un caso, nos dicen, oh, es que yo utilizo este servicio que es generar el reporte, entonces el ingeniero ya sabe qué es lo que está fallando. Él ya sabe qué es el servicio, que pertenece a qué módulo, hacia qué aplicación. Esto es un marco que, como mencionaba, se ejecutó de otro cliente que fue muy metodológico, que dijo, que yo sí lo quiero meter en la licuadora TOGAF y TIL, y ese fue su resultado. Entonces, se puede hacer técnicamente, sí, y de hecho, te recomendaría que al menos tu primer ejercicio lo conectes contra aplicaciones para que al menos sepas cuál es el macroproceso, cuál es el proceso y cuál es el subproceso. Cuando vayas madurando un poquito más, pensemos que a lo mejor no tenemos la visión, es un caso hipotético, no estoy diciendo que sea tu caso, Irma, pero al menos con esto ya te da visión de saber cuáles son todos los procesos que está soportando esta aplicación, cuáles son todos los subprocesos. Ya posteriormente empezamos a bajar de nivel, todo esto a través de nuestra definición de gobierno, que es lo que nos queremos contestar. Gracias, gracias Carlos. También nos preguntan si se puede configurar los menús de Hopex en lenguaje castellano, en español. Sí, Sí, la OPEX, respuesta. ¿mande? Sí, adelante. Perdón. Sí, la respuesta es sí. OPEX está configurada para 4 idiomas. Y nosotros podemos ponerla en español, en inglés, en francés y en italiano, si la memoria no me falla. Entonces, lo podemos tener en estos idiomas, pero también quisiera ser puntual, porque una cosa es OPEX y otra cosa son los objetos que tú vas ingresando. Porque si hablamos del performance de la herramienta, son en 4 idiomas. Pero si hablamos de los objetos, por ejemplo, si tú quieres capturar un riesgo, lo puedes ingresar en todos los idiomas posibles. ¿Esto para qué? Porque si tienes presencia en Japón, en China, pues puedan verlo. La herramienta va a estar en inglés, pero al menos los objetos de todos los procesos van a estar en su idioma natal. Entonces, son dos cosas diferentes. La respuesta es sí, solo te recomendaría que tengas cuidado con esto, de cuáles son el idioma con el que vas a trabajar. Yo siempre recomiendo que la herramienta siempre esté en inglés por la parte de tecnología, porque pues nos pasa que las traducciones pues son en ocasiones pues muy literales, ¿no? Entonces está un enrutador, un conector, pero pues decimos, ok, listo, pero pues estamos más acostumbrados a que es un switch, es un nodo. Entonces, dependiendo también de nuestras necesidades de la organización, debemos de colocarlo. También hay organizaciones donde nos dicen, es que necesita ser forzosamente la herramienta en español. Se puede, pero como trabajamos para México y Estados Unidos, necesitamos capturarlo en 2 idiomas diferentes. Entonces, ahí debemos de poner la bandera de español y la de Inglaterra o de UK. De acuerdo, gracias. También nos pregunta Ileana de Cotemar, Campeche, si podemos hacerle llegar información sobre las capacitaciones en implementación. Con mucho gusto, Ileana. Haremos llegar esta información. De hecho, me gustaría hacer un pequeño ahí comercial por esta gran pregunta que nos hicieron. Les recomiendo mucho que se registren en la comunidad de usuarios de Mega, en el Mega Community. Ahí vamos subiendo muchísima información. Todos se pueden dar de alta. Les recomendamos que se registren con su correo electrónico de la organización y pues ahí pueden bajar, pueden ver todos los materiales de las guías de usuario para que pues, puedan ver todos los alcances de cada uno de los módulos. Excelente, Carlos. Qué bueno que lo comentas. La siguiente pregunta se trata de cómo se hace la unión de la licencia de los modelos hechos con UML como diagramas de secuencia con el mundo de los procesos. ¿Sería por los servicios o cuál es la recomendación? Dependiendo del escenario. Por ejemplo, cuando hablamos de UML, pueden ser por dos lados.
dependiendo, insisto, dependiendo del ecosistema. Porque si nosotros vamos a documentar el diagrama de secuencia, ahí hablamos de servicios. Entonces, se llaman IT Service. A lo mejor ahí me voy a meter un poquito. Entonces, deberíamos de utilizar los IT Service. Pero si en este diagrama de secuencias vas a colocar también la aplicación en el mundo, lo voy a llamar mundo OPEX, que es la parte de procesos, de ITA, etcétera, se llama aplicación y del lado de UML se llama Application Component. Entonces, es muy parecido como el mundo de Archimate. Deberíamos de hacer esta tablita. Y de hecho, está en la guía de usuario de Application Designer, en el módulo que se llama ADES, donde viene justamente esta traducción de los idiomas. Entonces, ese justamente es el que te platicaba. Si quieres agregar las aplicaciones, en UML será Application Component. Aquí deberíamos de hacer cómo se llama en uno y cómo se llama en otro para poderlo conectar, porque no todos los objetos se reutilizan en UML, solo los que interactúan con algún otro componente del módulo perdón, del mundo del lado izquierdo que tenemos, como la estructura de los modelos de arquitectura empresarial. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es, en caso de que la empresa no tenga el módulo ERM u otros, ¿qué prácticas se puede hacer por el momento? Ok. Si no tenemos el módulo, yo te recomendaría que al menos empecemos a identificar cuáles son nuestros riesgos y nuestros controles. Los puedes hacer incluso hasta en un Excel. ¿Por qué? ¿Por qué te recomiendo esto? A lo mejor nosotros, pues casi siempre decimos, oye, no, es que el Excel no, porque pues luego lo llamas, Excel, este es el Excel bueno, después este es el bueno, ok, después este sí era el bueno, el bueno, el bueno. Lo llamamos de muchas formas, pero al menos para tu primer ejercicio lo podrías hacer aquí. Tú con esto puedes colocar cuáles son el nombre de tus riesgos, el nombre de tus controles, y empiezas a madurar con esto, empiezas a avanzar, cuáles son los procesos donde intervienen, y posteriormente ya cuando vayas avanzando, cuando vayas madurando un poquito más, esa información que tú ya tienes la podemos importar a OPEX, y ya no arrancarías desde cero. Todo el ejercicio que ya hiciste en el Excel estaría ya prácticamente hecho en la herramienta. Si nosotros quisiéramos meterle diagramas, ahí sí nos tocaría arrastrar un poquito el lápiz para poderlo hacer visible, pero al menos la información con los atributos y con las conexiones ya está. Es el primer paso. Entonces, al menos te recomendaría esto, al menos identifícalos como primer paso, o el paso 0, identifica cuál va a ser el alcance de tu proyecto. Paso 1, ingresémoslo en este Excel, donde tengamos a lo mejor una pestaña por objeto, donde la primera pestaña va a ser los riesgos, ingresamos los riesgos, en otra pestaña los controles, en otra los procesos, y cómo se van a comunicar entre ellos. Y después lo importamos en OPEX y ya vas a tener un ejercicio, pues, prácticamente, pues, mucho más robusto y ya más fuerte con todas las asociaciones también que nosotros proponemos, pero ya no arrancaría desde cero. Ese es el mensaje. Gracias. En relación a la pregunta que nos hizo Magali anteriormente sobre el cambio del idioma en la herramienta, nos pregunta ella si eso depende de la versión de la licencia que tengan también. No, esto está desde Omega 2009. Esto siempre lo hemos manejado, solo que hemos ido mejorando mucho en nuestros idiomas. Yo te recomendaría que siempre estemos en la versión más reciente. Hoy en día tenemos B3, pero es aplicable para cualquiera de los módulos. Donde empieza a tener mayor forma estas traducciones es a partir de B2R1. ¿De acuerdo? Y tenemos dos preguntas más. Bueno, una pregunta más. ¿La herramienta tiene funcionalidad para incluirle las capacidades de proceso, mano de obra, equipos, etcétera? Sí, de hecho, eso podemos hacer hasta los scripts.
¿no? Que hacemos, si es un proceso automático, si es manual, podemos llegar hasta ese nivel y en eso nos apoyamos en la notación BPMN. Nosotros podríamos llegar hasta ese nivel, pero tenemos que pensar pues cuáles son todos esos niveles. Pero la herramienta está habilitada para poder llegar hasta el nivel más detallado que nosotros queramos. Como una vez me tocó ver un proceso muy detallado donde decían cuál era la fabricación de un producto. Entonces lo tenían ahí, lo tienen documentado en OPEX. Entonces sí podemos llegar hasta ese nivel. De acuerdo. Y la siguiente pregunta es relacionada nos preguntan si les podemos brindar el enlace donde podamos conocer el portal que genera Hopex por defecto. Sí, tenemos este portal, realmente nosotros lo presentamos valga la redundancia, en nuestras presentaciones. De hecho, creo que va a haber también un webinar de este portal, si la memoria no me falla. Lo que también podemos hacer es compartirte las pantallas para que puedas ver cómo lo tenemos de manera nativa y qué es lo que se ofrece. Es un primer inicio, de hecho, pues tiene incluso los logos de nosotros y pues obviamente tú lo puedes personalizar de acuerdo a tus necesidades, ya con tus logos, con tus colores, pero de la estándar sí lo podremos compartir. De acuerdo, gracias. Y en relación a esto precisamente, nos pregunta Lucía, en caso de que la empresa tenga varias sedes con capacidades diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que? Esa es muy buena pregunta. De hecho, esa nos están cuestionando mucho y ha sido una pregunta muy linda porque es correcto, cada una de las organizaciones tiene diferentes objetos. Incluso hay algunos objetos que utilizan, que son transversales. Entonces ahí recomendamos un esquema que llamamos multiempresa. Hacer una definición del gobierno de cuáles van a ser esos objetos transversales y cómo los vamos a exportar. Nosotros podemos tener una intranet por cada una de las entidades. Pensemos que tenemos la matriz y 10 subempresas o 10 filiales. Podemos tener una intranet por cada filial. Solo te recomendaría que realicemos el gobierno de cada una de estas filiales, porque puede ser que estén en otro país estas filiales. Entonces, por estar en otro país, puede que les rijan otras leyes, otras normativas que a las otras no. Entonces, esos objetos no deberían de ser transversales, deberían de ser específicos de esa entidad. Entonces, hemos de revisar cómo podríamos comunicarnos entre entidades y poder publicar la información necesaria para la entidad. Esto es lo que, y de hecho esto lo hemos estado haciendo muy frecuentemente con nuestros clientes, hacer esta segregación de portales. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos. No tenemos más preguntas. Les invitamos a que estén pendientes porque en los próximos días vamos a estar compartiéndoles vía correo electrónico la presentación que el día de hoy nos compartió Carlos y el video de esta sesión que estamos grabando. Y por supuesto, estaremos encantados de poder aportarles, apoyarles en sus proyectos. Si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta al respecto del tema que tratamos el día de hoy o vinculado con las soluciones de Hopex, no duden en contactarnos. Estaremos muy atentos a sus correos. Y bueno, muchas gracias por estar el día de hoy en esta sesión. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti, Pau. Y a todos, muchas gracias por conectarse, por las preguntas. Entiendo que es un ejercicio que tenemos que hacer y nosotros los apoyamos en todo momento. En verdad, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.